Entonces les pediría que calculen en 0, 0, usando la definición del límite. De ahí vamos a simplificar esta expresión de aquí y vamos a tener una regla de correspondencia que nos permita evaluar la siguiente derivada, también usando la definición del límite. Entonces en 0, 0, ¿cuánto queda la derivada? Porque el punto es 0, 0 más t por el vector 1,0, entonces y es exactamente 0, queda 0. Bien, entonces la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x sería la siguiente. Bueno, aquí habría que simplificar. Por ejemplo, aquí tenemos 3x cuadrado por y y por este otro x cuadrado, 3x a la cuarta por y. Veamos si se puede simplificar algo por allí. Ese término no se va a poder simplificar, queda 3x a la cuarta por y. Aquí tenemos 3x cuadrado por y al cubo. 3x cuadrado por y al cubo. Aquí va a haber un término semejante. Aquí tenemos menos 2x por menos y cubo x. Eso es 2x cuadrado por y al cubo. Claro, y con el 3 queda 5. 5x cuadrado por y al cubo. Entonces ya tenemos este término de aquí. Con este de acá. Bueno, este también es lo mismo. Ahora veamos menos y al cubo por x cuadrado. Ese es otro término que también menos y al cubo por x cuadrado. O sea que aquí quedaría 4. Se pueden... Este menos y al cubo con este x cuadrado. Y el otro es menos 2x a la cuarta por y, que también se puede sumar con este, entonces quedaría x a la cuarta simplemente. Entonces ahí está simplificado. ¿Les quedó eso a ustedes? Simplificando. A ver, verifiquemos que tenemos lo mismo para luego poder aplicar la definición del límite en la vecindad que corresponde. Bueno, y esto lógicamente sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, con xy diferente de 0, 0 y 0 con xy igual a 0, 0. A ver, ¿queda o no queda eso? Bueno, similarmente necesitamos la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a y, pero vamos ahora a calcular la derivada mixta. La derivada mixta significa calcular la derivada con respecto a y en el punto 0, 0 de la derivada de f con respecto a x. Ya, entonces decíamos, necesitamos la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x para poder ahora aplicar la definición del límite en la derivada con respecto a y. Y utilizar una vecindad. Entonces, para los puntos que son vecinos a 0, 0, tenemos esta expresión de aquí. Entonces, esta función es como que fuera una nueva función. Es como que fuera la función g. Y usted ahora la va a derivar con respecto a y. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso es una nueva función y yo ahora la voy a derivar con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0 sería igual al límite cuando t tiende a 0 de esta mi función f ahora es de f a de x, de la función derivada de f con respecto a x evaluada en el punto 0, 0 más t por el vector canónico que corresponde a la variable con la que en este momento voy a hacer el cálculo, que es y. Por lo tanto, 0,1. Esto de aquí es conceptual, esto tiene que quedar claro. Menos la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0 sobre t. Entonces lo que ustedes tienen ahora es que mirar a la función derivada de f con respecto a x como que fuera una nueva función. Sí. Y eso no lo puse. O sea, falta el término, sí, falta el término menos y a la quinta. Sí, tiene razón. Y ese término no se simplifica con nadie, tiene razón. Entonces aquí lo vamos a añadir. Sí, o sea, ese término falta.
Los demás están bien. Ya, o sea, faltaba el término menos y a la quinta, correcto. Es verdad, yo me olvidé de multiplicar esos dos términos. Menos y al cubo por y cuadrado, esos no tienen con quién simplificarse y queda menos y a la quinta. ¿Sí? Ya, gracias por esa observación y ahora volvemos a lo que estábamos. Entonces ahora estoy aplicando la definición del límite, ¿verdad? Para calcular la derivada con respecto a y en esta función, derivada de f con respecto a x. Entonces esto es el límite cuando t tiende a 0 de la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto 0, t menos la derivada de f con respecto a x evaluada en 0, 0 sobre t. Entonces esta derivada de f con respecto a x es como que fuera su función a la cual usted le está aplicando la definición del límite para la derivada parcial con respecto a y. Entonces derivada de f con respecto a x evaluada en el punto 0, t. Entonces ¿dónde reemplazamos el punto? ¿Dónde evaluamos? ¿No se podrían derivar por las reglas convencionales y ahí aplicar el límite? No, no. Porque usted puede usar los teoremas de derivación en todos aquellos puntos donde se cumplan las condiciones de ese teorema. Usted tiene ahora que calcular una derivada mixta en este punto de aquí. Entonces, en este punto de aquí hay una división en el dominio. Aparte de eso, esta expresión no está determinada, no está definida en 0, 0. No. Tiene que hacerlo con la definición. Aplicando la definición del límite sobre la función anterior, sobre la derivada de f con respecto a x, en otras palabras. Entonces, este punto 0, t, ¿dónde lo evaluamos? Lo tenemos que evaluar en una vecindad, por eso es que es necesario tener la regla de correspondencia de la derivada anterior, porque necesitamos evaluar en la vecindad de 0, 0. Entonces, aquí evaluamos. ¿Ya? Entonces, x es 0 y y es igual a t. Bueno, como x es un 0 exacto, esto se va, y aquí queda menos t a la quinta. ¿Sí? Sobre, como x es 0, entonces aquí queda t a la cuarta. Menos la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0, eso ya lo calculamos, es 0. Por eso usted necesita toda la regla de correspondencia del anterior, sobre t. Y simplificando, queda menos 1. Entonces la derivada mixta en el punto 0, 0 es menos 1. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Bueno, similarmente hay que hacer para la derivada mixta en el orden de y luego de x. Similarmente. Similarmente, la derivada de f con respecto a y con respecto a x, a ver, en el punto 0, 0, es la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y, ¿sí? Evaluada en el punto 0, 0. Entonces necesitamos la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a y, para después aplicar la definición del límite de la derivada con respecto a x. Entonces necesitamos la vecindad en el punto 0, 0 y por eso tenemos que tener toda la regla de correspondencia, derivada de f con respecto a y. Entonces les voy a pedir que la calculen, por favor. La derivada de f con respecto a y, asimismo, tiene dos partes. Va a tener una expresión para el conjunto de puntos x y diferentes de 0, 0, donde sí podemos usar ahí los teoremas de derivación con respecto a y. Y va a haber otra expresión para el conjunto de puntos que está aquí, que en este caso es 0, 0, donde ahí usamos la definición. Entonces, asimismo, ya simplificándola, ¿cuánto queda? X a la quinta menos 4x cubo y cuadrado menos y a la cuarta x, ya, sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Ya, entonces esto es para todo x y diferente de 0, 0, donde ahí sí podemos usar los teoremas de derivación, ya. Y exactamente en 0, 0, ahí se utiliza la definición del límite, pero para sacar la derivada de f con respecto a y. ¿Sí? Entonces, usando la definición del límite para sacar la derivada de f con respecto a y, queda 0 también, creo que queda. Por favor, verifiquen eso. Entonces, calculen la derivada de f con respecto a y de esta función, ¿verdad? Usando la definición del límite.
sea, eso tiene que quedar claro. ¿Cuándo podemos usar la definición? ¿Cuándo debemos usar la definición? ¿Cuándo no podemos usar los teoremas de derivación? En los puntos donde podamos usar los teoremas de derivación, bueno, entonces ahí lo derivaremos normalmente con los teoremas de derivada de la suma, del producto, de la división, la derivada de la potencia, lo que ustedes conocen de cálculo de una variable. ¿Cuánto queda? 0. Ya. Entonces ahora vamos a calcular la derivada mixta que nos corresponde en este momento, que es la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y. Entonces, asimismo, esta derivada de f con respecto a y hay que mirarla como que es una nueva función. Y usted le va a calcular la derivada con respecto a x a esa función en el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces es como que fuera la función g. Esto es como que fuera la función g y ahora yo la voy a derivar con respecto a x en el punto 0, 0. Pero como es un punto en donde no sabemos cómo está comportándose la función, aquí tenemos que está dividido el conjunto del dominio, ya sabemos que es racional aquí, no sabemos cuál es el comportamiento en ese punto, tenemos que usar la definición. Entonces la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0 sería el límite cuando t tiende a 0 de la función a la que le estoy calculando la derivada, que es la derivada de f con respecto a y, evaluada en el punto 0, 0 más t por el vector canónico que corresponde a la variable que en este momento estoy calculando su derivada, que es con respecto a x. Entonces el vector canónico es 1,0, así es, menos la derivada de f con respecto a y, evaluada en el punto 0, 0 sobre t. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de la derivada de f con respecto a y, evaluada en el punto t, 0 menos la derivada de f con respecto a y, evaluada en 0, 0 sobre t. Entonces la derivada de f con respecto a y, evaluada en el punto t, 0. Recordemos que t tiende a 0, entonces necesitamos una vecindad. La expresión de la vecindad es esta. Entonces ahí nos queda que x hay que reemplazarla por t, que y hay que reemplazarla por 0, ¿no? Entonces como y es 0, esto se va y queda t a la quinta sobre t a la cuarta menos la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0 es 0 sobre t, y la respuesta es 1. En conclusión, las derivadas mixtas son diferentes, ¿ya? Entonces eso quiere decir, como en la contrarrecíproca, esa sí es una proposición equivalente, ¿no?, a la original. Entonces si el teorema dice una función de clase C2 en este caso, en x sub 0, implica que sus segundas derivadas mixtas son iguales. La contrarrecíproca, si sus derivadas mixtas no son iguales, entonces la función no es de clase C2. Entonces como la segunda derivada de f evaluada en x, luego en y de 0, 0, es diferente a la segunda derivada de f, evaluada con respecto a y, luego con respecto a x, en 0, 0, entonces f no pertenece a las funciones de clase C2 en 0, 0. O sea, en este caso es concluyente. Entonces determine si f es de clase C2, no es de clase C2. Bien, con las derivadas de orden superior, específicamente las de segundo orden, también podemos definir una matriz que se denomina matriz hessiana. Así como con las derivadas parciales, usted puede construir la matriz derivada de una función de varias variables. También se puede construir una matriz denominada matriz hessiana con las segundas derivadas.